Comenzamos aquí una serie de relatos sobre el radioperiodismo con Roberto Arévalo Alemán. Comencemos con un episodio tremendo que ocurrió y que es conocido como el asalto a la radio Panamericana. ¿Cómo fue que ocurrió eso, Roberto? ¿De qué épocas estamos hablando? Estamos hablando de mediados de los años 58. Esto está vinculado al inicio también de mi actividad como locutor de noticias de radio periódico y también con la actividad de radioperiodista o reportero en ese entonces. Teníamos un noticiero con Carlos Quinaut Silva a las 8 de la noche, después que terminaba la última audición del programa Los Bachilleres. Los Bachilleres eran Manuel Montealegre y Julio Aguilera, que habían sido periodistas de la noticia y entrevistaron a Sandino. Eso les daba un crédito como periodista. Y abrieron en Radio Panamericana 3 audiciones. Una audición del programa que denominaron Los Bachilleres, así se llamaba el programa de noticias Los Bachilleres, noticia y comentario, porque no solo eran noticias. Y comenzaba a las 7 de la mañana la primera audición, al mediodía a la 1 de la tarde, a las 2, de 1 a 2 de la tarde la segunda audición y la tercera audición de 7 a 8 de la noche. En ese noticiero lo inauguramos con Carlos Quinaut Silva después de las 8 de la noche porque nos dejaba un gran auditorio, ¿no? Y eso facilitó de que algunas emisoras de cabeceras departamentales como Jinotepe, Rivas, Matagalpa, Jinotega nos pidieran encadenarse a Los Bachilleres por la gran audiencia que tenía. Y nosotros aprovechamos eso, pedimos de que nos dieran cadena para que nos retransmitieran nuestro noticiero, que comenzaba, pues, y queríamos también abrirnos espacio. ¿Cómo se llamaba el noticiero? El noticiero se llamaba Suceso. Pues en esa labor de periodística, de preparar todo para la audición después de que terminaran Los Bachilleres, que era que incluía redacción, selección de noticias de la prensa especialmente. La prensa entonces salía a las 5 de la tarde, era vespertina. Entonces seleccionábamos noticias o en el lenguaje periodístico, como se le dice, le dábamos vuelta. Volvíamos a redactar pues la noticia, si era muy extensa entonces la redactábamos a las condiciones de la noticia a través de los noticieros de radio. Y ese era nuestro trabajo. En fecha exacta, pero sí, mediados de 58. ¿Qué pasó? Nos llegaron a avisar que venía la Nicolasa Sevilla y su turba, ya designaron turba, porque eran seleccionados de barrenderos del Distrito Nacional, así se llamaba la alcaldía entonces, que venían con barras de hierro, escoba, a asaltar la radio. Ya existía el antecedente del asalto de esa misma Nicolasa Sevilla a la Radio Mundial, en que quebró todos los estudios, ¿no? Y quebró cabeza de Joaquín Absalón Pastora, que era el locutor que estaba de turno entonces, y hasta del propio Moreno Anaya Valle, que era el propietario, salió herido. Entonces, en base a esos antecedentes, nosotros nos quedamos preocupados. Y fuimos a los micrófonos, donde ya habían comenzado a poner el tema de entrada, que era la perra renca. Pero la perra renca se prolongaba y se prolongaba porque no llegaban los bachilleres. Es que los bachilleres se reunían en el restaurante del bachiller Montealegre, que quedaba del Marcó, de la esquina abajo, a preparar sus temas,
comentarios que iban a hacer, seleccionar las noticias que iban a comentar, y no llegaban todavía. Entonces nos vimos obligados a dar el aviso. Estuvo un restaurante que se llamó el Zanzíbar. Zanzíbar. Siempre era el Zanzíbar. Sí, Zanzíbar, que quedaba frente a la Facultad de Humanidades, que era esquina opuesta. A la Corte Suprema, al lado de la otra esquina quedaba la Corte Suprema de Justicia. Del Margot, una cuadra abajo en la esquina. Ese era el restaurante de Zanzíbar. Vos me recordaste porque no me estaba recordando exactamente, porque la hermana de él era dueña también del restaurante Guadalajara, que quedaba de la Salazar, una al sur y media arriba. Mi mente me estaba confundiendo con Zanzíbar y con Guadalajara. Le agradezco ese texto. Entonces ellos no habían llegado todavía. Cuando nosotros nos fuimos al micrófono, dijimos, en estos momentos nos están informando que Nicolás Acevilla con su turba viene por el lado de Catedral a asaltar Radio Panamericana. Entonces pedimos que los vecinos que nos están escuchando, los radioescuchas de los alrededores, vengan a ayudarnos, pues, a enfrentar a esa turba. Y a la Nicolás Acevilla, ese era el nombre de ella, Nicolás Acevilla de Solorza. Entonces nosotros quedamos sorprendidos cuando multitudes de personas estaban frente de la radio y algunos de ellos comenzaron a disparar al aire, y eso asustó a la Nicolás Acevilla y a los barredores del Distrito Nacional que formaban parte de su turba. Salieron corriendo y dejaron en la calle las varillas de hierro envueltas en periódicos, ¿verdad? Las escobas con lo que pretendían asaltar la radio. Entonces la respuesta que tuvo inmediata el público de los bachilleres nos ayudó a frustrar el asalto a la Radio Panamericana, porque si no estaría tal vez contando el historia. Mucha gente hubiéramos muerto, por lo menos los que estábamos presentes, que eran, es bueno recordar, que eran Carlos Quinado Silva, Justo Pastor Mejía, que era el controlista, y yo, era lo que estábamos. Así que hubiéramos sufrido las consecuencias de ese asalto. Pues la respuesta del auditorio nos hizo conocer la audiencia que tenía el programa de los bachilleres, porque fue una respuesta inmediata, de cuestión de minutos, pues estaba toda la gente ya acumulada en la puerta de la radio. Los bachilleres todavía no habían llegado. Cuando oyeron la información que estábamos dando, se vinieron a la radio. Ahí que ellos fueron levantados como héroes y llevados a la Plaza de la República. Hay algo interesante. Al llegar a la Plaza de la República, comenzaron a hacer sus discursos un dirigente obrero, nunca supe su nombre, y un flaco de anteojos, que después vine a saber que era Carlos Fonseca Amat. Estudiaba Derecho en León y se había venido de allá para el fin de semana. Fue un viernes, ahora que estamos recordando. Y había venido el fin de semana a Managua, y con el asunto de la Radio Panamericana, él apareció también en el cine. ¿Cuál era la ubicación exacta de Radio Panamericana? Radio Panamericana quedaba en la calle Candelaria, que es la calle del Teatro Salazar, que iba al Parque Candelaria, que es el final. Esa calle comprendía desde el Parque Candelaria en la parte este a la parte oeste, terminaba en la Plaza de la República, en la Catedral. Entonces la población que apoyaba a los bachilleres se volcó en una manifestación espontánea hasta la Plaza de la República. ¿Y Oscar Leonardo Montalbán lo entrevistó entonces? No, de eso del Ricardo Montalbán, tal vez dejémoslo para unos minutos. ¿Otro capítulo? No, unos minutos después. Okay. Porque hay que destacar la presencia, por primera vez, que yo conocí a Fonseca Amador. No sabía que se llamaba Carlos Fonseca Amador. Y después hay otro hecho, después lo echaron preso a Carlos Fonseca Amador y a los bachilleres, se los llevaron presos al Hormiguero. Pero
Algo que es interesante también, que forma parte de la historia represiva de la policía somocista, es de que por primera vez se utilizaron las bombas lacrimógenas. El comandante de la policía era el coronel Artola, y llegaron y con unos parlantes, esos parlantes pequeños, parlantes, comenzaron a pedir que se disolviera la manifestación. Como la gente no obedecía, entonces ellos comenzaron a lanzar las bombas lacrimógenas. Esos hechos son importantes. La presencia de Fonseca Major en un acto masivo, y otro es el uso por la policía represora de Somoza de las bombas lacrimógenas. Entonces lanzaron bombas lacrimógenas contra la radio Panamericana. No, en la plaza. En la Plaza de la República. En la radio Panamericana no lograron entrar para nada las turbas de Nicolás Sevilla, porque quedaron paralizadas a las 2 cuadras antes. De Salazar, 2 cuadras al sur, arriba, en la calle Candelaria. Al ver la respuesta y la cantidad de personas, la multitud de personas que se había reunido frente a la radio Panamericana, le impidió, más bien huyeron al oír disparos. ¿Hay un cálculo de la cantidad de gente que se reunió? Nosotros quedamos sorprendidos, pero haciendo un cálculo que yo siempre hago para medir manifestaciones, para calcular la gente que asiste a las manifestaciones, de 2 personas por metro cuadrado, considerando que el peso medio de una persona, a veces hasta 3 si hay delgados, ¿no? Pero si son medio de un peso medio o gordo, tal vez solo 2 personas quepan por metro ¿Cuánto cuadrado. calcularon entonces? Entonces así calculándote, era unas 3 cuadras, una manifestación de 100 metros cuadrados por cuadra, ¿no? Entonces vos tenés 3 personas, pongamos, 300, casi 1000 personas. Para esa época era mucha gente, y sobre todo como una respuesta a un programa de radio como eran los bachilleres. Eso te da una dimensión de la respuesta popular a la audiencia de radiodifusión.